Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo siempre decía, en realidad como todas las semanas, pero nosotros sufrimos un bache. Estuvimos fuera de la programación. Antes que despidieran a Miguel Ángel Millar, el creador de la radio tal cual como la conocemos, nosotros nos quedamos como en ascuas porque se nos solicitaron ciertos cambios que implicaron que nosotros pensamos que repentinamente no iba a haber el segundo semestre Desde la Ventana, lo que fue bastante brutal, porque querían monetizar la radio, ¿cierto? Cosa que ya todos saben, a lo mejor ya se olvidaron y pasaron a la próxima noticia, ¿no? Pero estuvimos a punto de no tener más Desde la Ventana. Y a lo mejor no le importa a mucha gente, pero a la comunidad de arquitectos y del instituto sí nos importó mucho porque sentimos que este programa, después de 10 años que estamos haciéndolo toda la semana, nos ha dado un espacio para conversar con las personas que están efectivamente realizando el trabajo en terreno. Hemos podido escuchar los distintos procesos creativos de artistas y arquitectos, hemos podido revisar los efectos de las políticas públicas en la ciudad a través de la voz de quienes las ejecutan. Y creemos que es importante que ese espacio exista. Y si no hubiese sido por Miguel Ángel Millar, no habríamos tenido jamás esta oportunidad. Así que, Miguel Ángel, dudo que nos estés escuchando porque... Claro, a esta hora debe estar haciendo algo más entretenido. Pero te mandamos salud y te echamos de menos desde acá, por lo menos desde la ventana. Bueno, pero habiendo dicho eso, damos comienzo a la segunda temporada Desde la Ventana, segundo semestre, y al igual que todas las semanas tenemos un invitado y partimos nuestra temporada con un invitado extremadamente destacado. No sé si lo vamos a ver en pantalla, ¿sí? Ahí estás. ¿Cómo estás, Cristóbal Molina? Bienvenido. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, yo sé que estás inmensamente ocupado. Cristóbal, para los que no saben, es el coordinador del área de la arquitectura del Ministerio de las Culturas y las Artes. Y lo invité porque en realidad me pareció que era una buena manera de empezar esta segunda patita, este segundo semestre de programación. Este es un programa que partió en el Instituto de Arquitectura y hablábamos solo de arquitectura y de repente empezó como a esponjarse el programa y empezamos a recibir artistas visuales, músicos, compositores, políticos, todo lo que estaba relacionado como con la ciudad y la cultura y las artes. Pero nuestra semilla es desde la arquitectura, ¿no? Entonces, porque finalmente es en la arquitectura en la que habitamos todos, ¿no? En la ciudad y en las obras arquitectónicas en las que suceden estas cosas. Y la gracia de nuestro invitado es que ha tenido una impresionante trayectoria que que ha implicado grandes transformaciones en el área disciplinar. Cristóbal, ¿te importa? Voy a leer un poco tu currículum porque la gente que nos escucha desde sus casas a lo mejor no saben quién eres, pero estamos hablando ni nada más ni nada menos con un arquitecto que es investigador, es especializado en políticas públicas, la arquitectura y el patrimonio, es doctorado de la ETSAP de Barcelona, es Bachelor in Architecture y un máster en arquitectura en Tulane University en Estados Unidos. Actualmente dirige el área de arquitectura del ministerio, como les acabo de comentar. Por 10 años ha sido académico de la Universidad Diego Portales y es profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica y Tulane University. O sea, tiene una pata puesta en la academia fuertemente. Y esto también tiene mucho sentido porque se ha dedicado a editar y producir una gran cantidad de publicaciones. Entre ellas editó la revista SA, es coordinador de la editorial de la revista RQ, autor y editor de distintas publicaciones que vamos a hablar un poco de ellas después, que a mí personalmente me sorprende el trabajo que tú realizas, honestamente, es destacable. Además, ha sido responsable de la incorporación de la arquitectura en la institucionalidad cultural y impulsó la línea de arquitectura, la política de fomento de la arquitectura 2017-2022, que incluía una agenda de concursos con una intención como de internacionalizar la arquitectura, con una serie de medidas en el fondo que ayudaron a que la arquitectura se transformara en algo
que fuese discutido desde distintas áreas, desde que hubiese relación entre la academia y las políticas públicas, que lográramos efectivamente hacer que esta arquitectura no estuviera centralizada, sino que se tratara de este desarrollo de arquitectura contemporánea no fuera solamente en Santiago, sino que tratar de distribuirla. O sea, hay un impacto como sustancial en su trabajo en términos de política pública. Y además, como si no faltara poco, mira, me quedo sin aire, Cristóbal, es impresionante. Es responsable desde el 2011 de los envíos de Chile a las bienales internacionales, y fue el comisario del Pabellón de Chile que ganó el León de Plata en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que es un reconocimiento importantísimo dentro de la bienal más importante, creo, ¿cierto?, de la arquitectura a nivel mundial. Y además fue codirector de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo la 22, que ya me mareé, lo vine practicando en el taxi y se me olvidó. 22ª, eso, ay, Dios santo, ya. Y además, claro, después de un currículum como el que acabamos de leer, ha recibido distinciones y premios, entre ellas el premio Alfredo Johnson del Colegio de Arquitectos de Chile por su aporte a la disciplina, y la medalla al aporte institucional en la arquitectura de la Asociación de Oficinas de Arquitectura. O sea, ya nos gastamos la mitad del programa leyendo tu currículum, Cristóbal, pero te doy las gracias que desde Santiago te hayas dedicado un ratito para poder conectarte con nosotros, porque de verdad lo que tú has hecho, al menos a los arquitectos, nos ha implicado un gran aporte. Así que bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carolina. Tus generosas palabras, entusiasmo. Yo encantado de poder conversar contigo y de aportar a este programa. Te pasaste. Tengo algunas preguntas, ¿cierto? Que me gustaría como que empezáramos un poco se establecieron ciertos ejes en esta política de fomento, ¿cierto? Podríamos explicarle un poco a la gente de qué se trató el armar una política y por qué es importante. Porque antes la arquitectura no estaba dentro del espectro de lo relevante para el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Era como algo indigerible, como que no estaba considerado como que fuese algo como archivable, era un lujo. No había una clara lectura respecto a cuál podía ser la importancia de la arquitectura. ¿Por qué entonces tu trabajo en hacer oficial y en integrarlo a la política pública? Mira, yo creo que esto ha sido un trabajo en el tiempo. Uh-huh. Yo creo que hay que remitirse al año 2011, cuando en el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se decidió abrir un área de arquitectura. Hasta ese momento, lo que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entendía por manifestaciones culturales a determinadas disciplinas. Entonces, desde la creación del ex Consejo de la Cultura, se había fomentado el desarrollo, por ejemplo, de las artes visuales, del libro, la lectura, de la música, de las artes escénicas o de la artesanía. Y en el año 2011 se decide ampliar esas disciplinas y a mí me piden hacerme cargo de orientar esta nueva área de arquitectura en ese ámbito de las culturas y las artes. Por tanto, fue un desafío sumamente interesante, nuevo, dentro de lo que era la institucionalidad cultural en Chile, bastante inédito, a mi manera de ver, en el contexto de América Latina, porque los ministerios o consejos de las culturas en los diferentes países de América Latina no abordaban la arquitectura como una expresión cultural, y sí existían algunas referencias muy interesantes de algunos países europeos que tenían una larga tradición de fomento cultural de la disciplina. Y en ese sentido se fue realizando un trabajo como para instalar una política cultural en torno a esto, y eso fue creciendo en el tiempo a través de programas, pero también a través de algunos instrumentos de política pública. Yo creo que el más relevante es que cuando se creó la ley
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la arquitectura quedó definida en la ley como una de las disciplinas que promovía y fomentaba su desarrollo, este nuevo ministerio. Y otros instrumentos importantes, por supuesto, fueron las políticas de fomento que se crearon, y entre ellas se creó una específica de fomento de la arquitectura. También me parece importante destacar un gran esfuerzo que se hizo para promover un anteproyecto de ley de fomento de la arquitectura, que ha sido un proceso que aún no se ha podido concretar. O sea, es una agenda legislativa que aún no ha visto su luz como proyecto de ley, y eso también genera una hoja de ruta hacia dónde avanzar para poder generar una institucionalidad adecuada para promover el fomento de las culturas y las artes. Y agregaría, si me permites, también destacar que se creó dentro de los fondos de cultura, específicamente dentro del Fondart, un financiamiento específico hacia la arquitectura, que en su origen fue una línea y ahora está transversalizada en todos los ámbitos de los fondos de cultura, donde se puede promover proyectos de creación, de investigación, de difusión, de encuentros, festivales, exposiciones de arquitectura, lo que es una cosa bastante inédita para ese desarrollo. O sea, es radical la diferencia. De hecho, yo me acuerdo de cuando salió la política, porque yo estaba ahí en el lanzamiento de la política, y era todo muy raro porque habían discusiones a pasillo que era como por qué la arquitectura tenía que ser como promocionada, que en realidad habían detractores, que esto suena súper surreal ahora porque ya está muy instalada la idea, pero en su momento la arquitectura era algo como comercial, que no generaba conocimiento, que no tenía gran implicancia en la cultura. Es una locura porque hoy en día son cosas indecibles. Todos sabemos que la arquitectura tiene un impacto directo en nuestra cultura y es una representación de los movimientos sociales que la circundan, ¿no? Y tenemos la suerte que posteriormente, o sea, yo creo que también alineado con este trabajo que hicieron ustedes, y que lo comentaste también en otras entrevistas que escuché antes de venir acá, que coincidió con una generación que en realidad tenía una potencia, que tuvo una participación en un montón de proyectos que como que nos dio un espacio para probar de que la arquitectura sí era un contenido que nos podía posicionar a nivel internacional, que podía traer discusiones relevantes. Entonces, claro, como que hubo como un momento ahí como que fue súper interesante, ¿cierto? Y una de las medidas que ustedes decidieron impulsar fue, que me gustaría que fuera como podríamos quizás partir por ahí, es como con la idea de internacionalizar nuestros logros, ¿no? Y ahí tú decides, no tú, sino que el equipo, digamos, decide ponerle ficha, ¿cierto?, a la Bienal, entre otras cosas, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que ese tipo de acciones son relevantes para la disciplina? Que una de las cosas, y con esto cierro, que se critica es que se dice que se está priorizando a una elite, que en realidad se están mostrando las típicas quejas que vienen como porque todo tiene pros y contras, ¿cierto?, de que en realidad no es tan relevante aparecer en una Bienal en Venecia, es más relevante hacer otra cosa, digamos, qué sé yo, apostar al diseño de viviendas sociales, podría ser, por ejemplo. ¿Por qué podría ser importante para la disciplina y para el país que nuestros arquitectos presenten en ese tipo de instancias internacionales? Me parece que hay un momento cultural de la arquitectura que ha sido destacado en los últimos años en diferentes ámbitos, no solo en la práctica de la arquitectura, sino también en la investigación, también en la exposición, en la curaduría de exposiciones, que han ayudado a esta política cultural, y nos parecía que algo importante de esa política cultural tenía que ser participar de ciertos circuitos a nivel internacional. Y dentro de esos circuitos a nivel internacional nos parecía que la oportunidad de la Bienal de Venecia era una oportunidad para poder plantear problemáticas de la arquitectura en un contexto más global, un contexto que tiene una gran visibilidad. Y en ese sentido, no fue solo asumir una nueva manera de participar en Venecia, reuniendo a diferentes instituciones, no solo a lo que es actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y poder participar ahí a través de una propuesta expositiva que era resultado de concursos, de ideas para poder presentarse en ese lugar. Entonces esto ha generado no solo propuestas expositivas que a mí me parece que han sido de muy buen nivel, sino que ha generado al mismo tiempo una suerte de desarrollo de las prácticas curatoriales en arquitectura que han sido sumamente interesantes para poder participar en un espacio como ese con propuestas expositivas del mejor nivel posible. Y me parece que en ese espacio Chile ha tenido, con estos procesos participativos, estos concursos, ha tenido una participación destacada y efectivamente como mencionaste, en el pabellón de Chile, en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2014, nuestro pabellón nacional obtuvo reconocimiento del León de Plata. Sí, a mí me ha tocado que yo fui a estudiar magíster fuera del país y volví con un montón de colegas que después se dedicaron, nos repartimos por territorio nacional, haciendo clases en distintas universidades, o ejerciendo, o publicando, etcétera. Y la oportunidad de estas aperturas de concursos del concurso para la Bienal, han sido motores de asociaciones para conformar equipos, inclusive para los proyectos que no salen seleccionados, ¿eh? O sea, de verdad ha sido impresionante porque aparecen unas ideas entendiendo la arquitectura no solo como una colección de objetos o edificios, sino que entendiendo como la arquitectura como construcciones de discursos o de debates en el fondo, y de manera como muy transversal entre los colegas de distintas universidades, con artistas, con biólogos, o sea, en el fondo ha sido una oportunidad el plantear, el acceder a la Bienal de la manera en que ustedes lo empezaron a hacer hace unos años atrás. Yo de verdad creo que fue una muy buena medida. Sí, pero sigue siendo complicado porque, claro, uno tiene que tomar muchas medidas para poder promover un sector, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos el tema de la internacionalización, pero hay un sesgo también, ¿no? Porque en el fondo uno internacionaliza lo que tiene mejor calidad y lo que uno reconoce como que tiene la mejor calidad, pero como hay una inequidad en la manera de acceder a los contenidos, hay ciertas partes de la producción arquitectónica que como que se quedan atrás. Entonces ahí hay otra medida que a mí me parece que es interesante, que la podríamos como discutir también, que tiene que ver con la regionalización. ¿Ya? Así como estoy hablando desde Valdivia, en el fondo, puedo percibir que, por ejemplo, hay un montón de producción de arquitecturas locales que a lo mejor necesitan relevarse, a lo mejor hay algunas que necesitan más trabajo, más madurez, pero que existe producción arquitectónica, por ejemplo, hacia el sur, ¿no? De Concepción para el sur, que a lo mejor como que no entra dentro de la competencia de la Bienal de Venecia, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en el MADE tenemos a Eduard Rojas de profesor, y la pelea de Eduard Rojas es completamente distinta, digamos. Tiene que ver con la discusión con el patrimonio, con defender lo local, etcétera. Entonces, ¿de qué manera tú sientes que como que hay otras medidas que se están tomando que tienen más relación con estas realidades? ¿O de qué manera tú crees que la Bienal es un ámbito al cual todos tenemos que acceder? Un poco, ¿cómo negociamos esas dos realidades? ¿Ya? Porque tomarse un pisco sour, un Campari ahí como mirando la exposición más fantástica de Gonzalo. Nosotros tuvimos a Gonzalo en la radio también, con la belleza de las semillas y el tema del cambio climático, etcétera. Quizás es complicado contrastarlo con la discusión sobre las salmoneras y el paisaje y el desarrollo urbano en Chiloé, por ejemplo. ¿Cómo se negocian esas dos realidades dentro de la política de fomento? A ver, yo creo que efectivamente la Bienal de Venecia es un espacio bastante único en cierto sentido. Ahí lo que hacemos es buscar a través de este proceso participativo las mejores propuestas, y esas propuestas pueden llegar de cualquier lado y de cualquier temática, pero se hace un proceso para poder seleccionar la propuesta que tiene más relación con el tema de la Bienal. Y en ese sentido, por supuesto que hay un desarrollo que puede ser distinto de ciertas personas que tienen un entrenamiento más claro para proponer proyectos curatoriales.
eso existe o no de cierta manera. Y eso ha cambiado. Por ejemplo, hay, bueno, la Bienal de Venecia del año 2016, por ejemplo, Juan Román y José Luis Uribe, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, fueron Cierto. quienes lideraron la curaduría de ese pabellón, y era historias bastante locales de esa zona del país. Entonces yo creo que no hay como algo que lo impida, solo que hay que participar de ese proceso, atreverse a participar. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con los fondos de cultura también, que yo creo que ha sido súper importante desde el Ministerio, que se han generado importantes recursos en el Fondo Regional, donde hay, por supuesto, proyectos que llegan de distintas partes del país. Y me parece también importante que a través de las seremías de las culturas y las artes, en particular desde la misma región de Los Ríos, se ha estado haciendo un trabajo en relación a esta misma política cultural que tiene que ver con la arquitectura, y es algo que por supuesto tiene un desarrollo importante hacia el futuro. Todos estos instrumentos que yo te he mencionado, Carolina, son insuficientes Obvio, para todo lo sí. que se puede hacer. Claro, pero yo creo que también requiere que vaya de la mano de un desarrollo, de un interés del sector cultural, de poder promover y postular a fondos, presentar propuestas para poder generar esos polos de desarrollo. Que en el caso de Chile es súper interesante, porque ustedes están en lo que yo llamo un polo súper interesante, que está vinculado a la Universidad Austral. También eso sucede en otras regiones del país, y es una tradición histórica que existe, con problemáticas muy pertinentes al territorio, y yo creo que es algo que hay que desarrollarlo, por supuesto. Sí, no, o sea, yo no estoy diciendo que una cosa sea, a ver, la pregunta más bien porque yo veo que existen como la intención, incipientemente se están desarrollando, o sea, yo he visto lo que está pasando en Concepción, lo que está pasando acá mismo en Valdivia, en Chiloé hay una potencia también que lleva años trabajando a través del Colegio de Arquitectos, incluso en Aysén también hay ciertas iniciativas, o sea, hay arquitectos que se están agrupando, están agarrando sinergias, es un tema también como de densidad, ¿no? Así como de la cantidad de arquitectos que hay en un territorio, entonces hay procesos que son más lentos que otros, inevitablemente. Y yo creo que esta idea de que se puede curatoriar la arquitectura, de que se puede usar la arquitectura para explicar ideas más grandes que como la materialidad misma de la obra, es algo que evidentemente ha ido apareciendo transversalmente en todo el territorio. Pero lo que pasa es que, o sea, yo súper concretamente, para tirarte una idea al aire, pero yo pensaba en cómo podemos hacer para, ya saliéndome un poco como de la Bienal y eso, sino que cómo podéis ayudar a impulsar para acelerar los procesos en las regiones. ¿Cachai? Entonces, o sea, efectivamente las unidades de fomento desde la seremía, nosotros tenemos a una mujer que se llama Elenurra, que es como una señora con anfetaminas en el alma, digamos, anda rajado, empuja a todo el mundo, está promoviendo un montón de cosas, así que no tenemos problema, hay un equipo que se saca la mugre acá y estamos muy agradecidos con ellos, pero claro, uno diría así como ya, yo personalmente he tratado de trabajar en torno al tema y, por ejemplo, sacar fotos para que aparezcan las obras en las revistas resulta que es carísimo, ¿ya? No sé, y también sabemos que las fotografías de calidad, te estoy hablando de algo muy particular, pero solo como para dejar el mensaje, no solamente se trata de sacar una buena foto, sino que los fotógrafos renombrados tienen contacto con las revistas que eventualmente son las que publican. Entonces existe como una red a la cual hay que acceder y, por ejemplo, un arquitecto que tiene su oficina en Ancud le cuesta acceder a ese tipo de cosas y es impagable porque es una práctica que hace una casa al año y tienen que se arman y desarman, etcétera, ¿ya? Entonces creo que a eso me refería, como que son realidades profesionales súper distintas, ¿no? Entonces a lo mejor habría que pensar en cómo se pueden como sostener o fomentar estas prácticas que a lo mejor van a ser más precarizadas, más intermitentes, etcétera, porque tienen material súper interesante. Eso. Bueno, pero mira, hagamos algo. Vamos a escuchar el tema que tú elegiste. ¿Cuál es la canción que tú elegiste? Se llamaba... Espérate. Lo tengo en Es una canción de Air. Es de Air, sí. All I Need. All I Need de Air.
Vamos a escuchar eso y podemos seguir conversando sobre los concursos de edificios públicos, que me parece que es una iniciativa que ha sido sustancial para las regiones. Gracias. My weight. All I need's peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. Something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Estamos escuchando Miras de cerca de mí, Desde la Ventana, cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana conversando con Cristóbal Molina, que es el coordinador del área de arquitectura del Ministerio de las Culturas y las Artes, y estamos hablando un poco de personas, espacios, como de los grandes dilemas sobre
cómo la arquitectura contemporánea en Chile puede ponerse en valor y seguir desarrollándose. Y nos está conversando desde Santiago, por eso lo tenemos ahí a través de la pantalla, y nos dio un poquito de su tiempo para poder hablar cómo, lo que comentábamos en el primer bloque, en el fondo, de qué manera la creación del área de la arquitectura en el Ministerio fue una transformación cultural para nuestra área disciplinar, y también como cuáles son las decisiones que se toman para poder promover el sector y cuáles son las implicancias que tienen, entre ellas la idea de la internacionalización. Pero ahora yo tenía ganas de preguntarte un poco sobre el tema de los concursos de los edificios públicos, porque creo que eso ha sido algo muy transformador en el momento en que se decide poner la arquitectura, no en términos como de resolución programática nomás, sino que la arquitectura desde todo lo que puede aportar al desarrollo de las infraestructuras públicas, apostando a la calidad, a diseños pertinentes, en el fondo hacer una arquitectura contemporánea que sea como desafiante y que sea repartida a lo largo de nuestro territorio. Y nosotros, de hecho, tuvimos el concurso del archivo regional que hace poco, ¿cierto?, fue ganado por Max Núñez el primer lugar, y tenemos un diseño que esperamos en la cuenta pública. El presidente dijo que iba a echar a andar esos proyectos, así que esperamos que se ejecute. Entonces me gustaría que nos contara un poco por qué se tomó la iniciativa de meterse en ese tema, y podrías quizás hablar un poco del proceso de alguno de estos edificios que te parezca que sea representativo para explicarle a la gente de lo que estoy hablando, porque probablemente no tienen ni idea de qué es a lo que me refiero. Mira, la producción cultural de la arquitectura tiene muchas manifestaciones, ¿cierto? Uh-huh. Ya hemos hablado de exposiciones, de pabellones nacionales, de investigaciones, encuentros, métodos de difusión como los que tú mencionas, pero la arquitectura también tiene muchísimo que ver con lo que es la obra construida, ¿cierto? Con las construcciones, ya sea a nivel de edificios, de espacios públicos, diseño urbano, arquitectura del paisaje. Y nos parece que una política pública en ese sentido tiene que promover que esa arquitectura que se desarrolla pueda ser una arquitectura que tenga un valor agregado, que tenga una pertinencia con los lugares, que puede generar una innovación, un desarrollo de esa arquitectura. Y nos ha parecido siempre que el proceso más interesante son los concursos de arquitectura, no solo como para poder discutir y contrastar propuestas para elegir la que tenga la mayor calidad, sino también nos parece que es un proceso sumamente democrático, participativo, que promueve también la presencia de arquitectos y arquitectas jóvenes, por ejemplo, o arquitectos o arquitectas más desconocidas en ciertos procesos de inversión importantes en esta disciplina. Entonces, entre más concursos abiertos en que puedan participar la mayor cantidad de gente, nos parece que es un motor para el desarrollo disciplinar de la arquitectura, y esto tiene una consecuencia directa en las ciudades, en los territorios, o en los valores agregados, o en los beneficios que puede tener esa arquitectura para las comunidades. Si es que los procesos están bien hechos, si se promueve ese desarrollo, se generan barreras de entrada accesibles y se seleccionan de la mejor manera, creemos que puede ser un motor importantísimo para que se desarrolle una mejor arquitectura. Y también nos parece que el Estado tiene que tener un rol fundamental en ese desarrollo. Son recursos públicos importantes, por tanto, nos parece que esos procesos tienen que velar porque los edificios sean una expresión cultural de su tiempo, nos parece, que se construya ese patrimonio del futuro a partir del desarrollo que tiene la arquitectura en este momento, y al mismo tiempo, por supuesto, resguardar que los proyectos de arquitectura se hagan bien y que estén todas las garantías para cumplir los plazos, los presupuestos. Y es algo difícil en Chile de coordinar, porque en Chile
la arquitectura, el diseño urbano, el urbanismo que se genera desde el Estado, se genera desde diferentes actores. Están los ministerios sectoriales, obviamente, y que muchas veces mandatan a la Dirección de Arquitectura del MOB para el desarrollo de proyectos. También hay muchos municipios que promueven arquitectura, también hay otras entidades. Y la legislación también genera diferentes herramientas, por así decirlo. Se puede contratar arquitectura a través de la Ley de Compras Públicas, están los decretos con los que opera el Ministerio de Obras Públicas, también hay otros procesos, por ejemplo, de concesiones de obras, también está normativa específica que tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces no es tan fácil como resolver dentro de una legislación. Hay muchas maneras de poder materializar edificios, espacios públicos. Y lo que sí, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos como para tratar de que se promuevan los concursos, hemos generado ciertas herramientas, trabajamos, por ejemplo, con la Dirección de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda para generar un cambio en el reglamento de esa ley y poder generar un procedimiento específico para convocar concursos de arquitectura, que fue el artículo 107 bis de ese reglamento, el cual ha tenido varias convocatorias de concurso. Entiendo que varios de estos archivos regionales fueron gracias a esa modalidad, y actualmente, por ejemplo, está abierto el concurso para el Museo de Rapa Nui, que está hecho también con ese mismo mecanismo, que es un concurso que está en estos momentos publicado. Y en el caso particular de lo que hoy es la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y en el caso de su institución antecesora, que fue el Consejo de la Cultura, nosotros tuvimos que ver con el concurso del Teatro Regional del Biobío, por ejemplo. Claro. Fue un concurso que por primera vez se convocó desde la institucionalidad cultural, se hizo un proceso participativo con un jurado con representantes internacionales, con gente por supuesto, de la región, y en ese proceso se eligió el teatro del equipo liderado por Emilian Raditz, también con Eduardo Castillo y Gabriela Medrano, que fue lo que finalmente hoy se construyó y que ha sido un edificio interesantísimo a nivel cultural en la ciudad de Concepción, y que ha tenido una relevancia y un impacto cultural afuera también. Y hay casos también del Ministerio, desde la Subsecretaría de Patrimonio y el Servicio Nacional de Patrimonio, por ejemplo, el caso del Palacio Pereira, y uno podemos enseñar muchos casos destacados, incluido el Archivo de los Ríos y otros más. El tema es que esos concursos son limitados y nos parece que eso debería ser mucho más generalizado, debería ser casi que una regla para todas las inversiones públicas que se hicieran en estos procesos participativos. Porque muchas veces hay otros mecanismos que existen, por ejemplo, que son las licitaciones, claro, donde se privilegian propuestas de honorarios, aspectos que no tienen que ver necesariamente con la calidad de la arquitectura. Claro. Ahora yo pensaba cuál sería la implicancia de tener uno de estos edificios que funcionó a través de concurso, que tiene una validación de pares, que supuestamente tiene una propuesta arquitectónica significativa en lugares distantes como Valdivia, por ejemplo. Nosotros tenemos excelentes edificios. Por ejemplo, tenemos el edificio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la universidad, que es una maravilla, un edificio moderno, o la misma municipalidad, y son o la biblioteca. Son edificios modernos que son muy, muy buenos edificios en realidad. Pero arquitectura así como contemporánea, existen más ejemplos domésticos, casas, cosas así que en realidad son un poquitito difíciles de ir a visitar. Y yo encuentro que la experiencia de estar en un edificio público de calidad y de diseño contemporáneo, etcétera, es un privilegio que no debería estar reservado para Santiago, ¿cierto? Yo pensaba en mis estudiantes, por ejemplo, que tienen poder entrar al nuevo archivo, sería como una experiencia que no tienen en este minuto, ¿cierto? Entonces, en realidad,
no es solo como asegurarte que vas a tener como arquitecturas más bonitas para los que nos escuchan, sino que también es como una experiencia espacial pública a la que podemos entrar todos y que nos puede enseñar un poco cómo la arquitectura, cómo la disciplina es un regalo a la ciudadanía en el fondo. Porque en este minuto hay arquitectura contemporánea muy rica, pero son privadas. Entonces algunas personas pueden acceder a ella o las puedes ver a través de fotografías, etcétera. Entonces me parece una muy bonita iniciativa. Ahora, atendiendo lo que tú... Dale. Perdona, es que quería complementar esto, y qué bueno que mencionaste ciertos ejemplos importantes del siglo XX. Uh-huh. Y te creo reafirmar que este problema que yo te mencionaba de las diferentes maneras de contratar arquitectura y los criterios con que hoy la normativa y la legislación que opera esto, claro, son cambios recientes que se produjeron, por supuesto, desde los cambios que se hicieron en la dictadura militar y ciertas apariciones de legislaciones que son más bien con criterios más bien económicos. Eso era distinto antes, y qué bueno que lo mencionaste, porque en realidad el Estado durante el siglo XX operó muchas veces con estos mecanismos de concursos de arquitectura para seleccionar no solo edificios de gran envergadura, edificios públicos importantes, sino también los problemas de la vivienda. Sí. Por ejemplo, la Corporación de la Vivienda generaba todas sus propuestas a través de concursos. Entonces uno puede ver conjuntos de viviendas magníficos a lo largo de Chile que fueron resultados de esos procesos. Entonces esto es bien curioso porque uno dice, es como recuperar lo que se había perdido, por ejemplo. Claro. El Colegio de Arquitectos tenía una tuición sobre los concursos, eran mucho más frecuentes que hoy en día. Entonces es algo de tratar de cierta manera adaptarse a estos tiempos y poder generar que efectivamente el Estado tenga un rol más importante en cómo se generan esas inversiones a todo nivel en cuanto a arquitectura, diseño urbano, urbanismo, espacio público, vivienda social, ¿por qué no? Sería maravilloso. O sea, de hecho hay proyectos de vivienda social increíbles que están retratados en alguno de tus libros, de los que vamos a hablar en 5 segundos más. Pero solo para cerrar el tema de los concursos, me parece que atendiendo también a algo que tú mencionaste antes, y un poco al pensar la ciudad de una manera integral, ¿cierto? A mejorar la calidad de vida de todas las personas, a tener experiencias arquitectónicas, espaciales, urbanas, que nos enriquezcan y que no sean así como algo de lo cual no queremos ni pensar. Acá hay algunas calles, al igual que todas las ciudades, que como dan ganas de pasar con los ojos cerrados, porque en realidad son una equivocación al lado de la otra, cada uno pensando en su lote, de un egoísmo muy profundo instalado a nivel social. Y apuntando a eso, yo creo que una de las cosas que tienen estos concursos que deberíamos como seguir trabajando es como el impacto y las implicancias que tienen en el contexto urbano. Porque, por ejemplo, hay ciertos proyectos que tenemos que tratar de, como yo sé que lo están haciendo, como de amarrar, de ver la dimensión como del espacio público. Porque yo pensaba, por ejemplo, en el edificio de Smiljan Radic, que es una joya, pero queda como al otro lado del río, está un poco desconectado, es un poco difícil llegar. Lo digo, o sea, a escala urbana hay como un problema, ¿no? Que como que hay que atender. Entonces, solo como reflexión, en el fondo esta idea de los concursos debería ir acompañada de una mesa de trabajo como más transversal, aunando estas dificultades, estas áreas de dificultad que tú mencionabas. Mira, a mí siempre me ha parecido interesante el caso francés. Yo te comentaba que existía una política cultural en ese sentido, y en Francia existe un comité interministerial por la calidad de la arquitectura pública, que se llama, que es coordinado desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura en Francia coordina a distintos ministerios para que esos proyectos de arquitectura, proyectos urbanos que se realizan, tenga cierta coherencia, que dialogue de cierta manera. Y ese comité se coordina, y lo coordina en Francia el Ministerio de Cultura. Porque se entiende
finalmente que la arquitectura es una expresión cultural, una manifestación cultural, pero también se entiende que eso tiene un impacto directo en el espacio urbano, Claro. en la calidad de vida de las personas, de cierta manera, de cómo viven en sus ciudades y todo. Y ese desarrollo que es envidiable que hay en países como Francia, nos encantaría que aquí también sucediera de cierta manera, Bueno, que se pudiera avanzar hacia ese sentido. hay que seguir pataleando nomás, avanzar todo lo que se pueda con una meta clara, digamos, que podamos como volver a pensar la ciudad y como en una escala como más integrada. Parece súper obvio, pero nos cuesta muchísimo ejecutarlo. Y para cerrar el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, increíble, porque te podría conversar contigo durante miles de horas más, me gustaría que habláramos un poco de tus publicaciones. Yo sé que tú, bueno, en todas las entrevistas que te escuché, todo el mundo te echa muchas flores, en particular por el libro que hiciste de Alberto Pibonka, que claro, es la Biblia de Alberto Pibonka, es una maravilla de libro, un registro de sus obras, de su trabajo, de cómo se instala la modernidad a través de su producción. Pero también tienes el libro que se llama Invierno, que es el libro de selección de obras de arquitectura contemporánea, que yo estuve hojeando, que tiene unas fotos alucinantes, ¿cierto? Tienes otras publicaciones como el concurso de arquitectura en Chile, Residencias Modernas y un montón de otros trabajos. Y ahora estás trabajando en un libro, ¿cierto? Que de hecho hay un estudiante mío que parece que te va a ayudar, un ex estudiante mío, que se llama Jorge Elton, sobre Jorge Elton Álamo. Y no sé si nos puedes dar un poco como algunas pistas de qué se trata el libro, cuándo va a salir, cuál es el plan. Mira, antes que hablarte de ese proyecto en específico, claro, a mí me ha interesado mucho, por un lado, a través del ministerio, poder impulsar ciertas publicaciones que tengan que ver con política pública. En ese sentido, me tocó liderar ese libro sobre la importancia de los concursos de arquitectura en Chile. Sí. Me parece como importante en esa línea. También sobre proyectos editoriales que tienen que ver con arquitectura contemporánea también, tratando de que eso sean herramientas importantes de difusión. Desde mi trabajo académico y en específico yo hice un doctorado, como tú mencionabas. Ese doctorado yo elegí trabajar sobre Alberto Pibonka porque me parecía una persona clave durante el siglo XX para entender una producción cultural, una trayectoria académica que tuvo relevancia en Chile, una obra que relaciona la arquitectura con las demás artes. Me parecía sumamente interesante como proyecto cultural. Y el libro en que actualmente estoy trabajando sobre Jorge Elton tiene algo similar. Me parece que en ese sentido tiene que ver más con una cultura material, tectónica, con una persona que era contemporánea a Alberto Pibonka, pero que tenía un trabajo en torno a la construcción, a las prefabricaciones, que era sumamente interesante. Y que parte de sus obras destacadas, por ejemplo, como el Hotel Lantumalal, son proyectos realmente impresionantes de una relación de la arquitectura con la naturaleza, con el paisaje, sí. Que me parece que tiene un cierto correlato con este otro libro, porque también es una manera de entender la cultura arquitectónica distinta que en el caso de Alberto Pibonka, y en el caso de Jorge Elton mucho más ligada a lo constructivo, a lo técnico y a lo constructivo. Ese libro ha sido un trabajo de varios años y espero que pueda salir publicado a finales de este año. Ya, maravilloso. Lo vamos a estar esperando, honestamente. Pucha, yo he dado los tiempos porque así es la radio y se acaba. No me queda más que agradecerte tu trabajo en el área. Darte las gracias por tu tiempo para venir al programa e invitarte, que ya te invitaba por WhatsApp, pero invitarte a que vengas acá a Valdivia, a que nos conozcas también un poco más, para que conozcas a los colegas que andan haciendo cosas por aquí y por allá, y para que inventemos algo, porque en realidad hay mucha gente que quiere ayudar a que el área de la arquitectura realmente cobre la relevancia que merece y que se pueda pensar de una manera integral y comprometida, etcétera. Entonces, eso, muchas gracias por tu trabajo allá, en Santiago, y también por habernos prestado tu tiempo. Te pasaste, Cristóbal.
No, Carolina, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad de tus palabras, me sorprenden, yo creo que exageras en mucho. No. Me parece que es importante, y aprovecho como de mencionarlo, importante que se puedan participar en los convocatorias que hace el Ministerio. Me parece importantísimo las oportunidades que existen en los fondos de cultura. Me parece importante que colegas de todo tipo de relacionados a la arquitectura puedan participar de nuestras convocatorias, de los concursos, por ejemplo, lo que les comentaba del Museo Rapa Nui, los concursos que se vienen para la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia o de la próxima Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Es importante también que ese desarrollo cultural de la arquitectura se pueda ver reflejado también en el interés, en las herramientas, en las políticas y los programas que impulsa el Ministerio. De todas maneras, gracias. Vamos a promocionar para que todos le pongan el trabajo que se requiere para poder participar activamente. Que tengas una muy buena semana, lo que queda en realidad no queda casi nada de la semana, esperamos verte pronto, y a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, gracias, aprovechen de salir a mirar la arquitectura como siempre, miren su ciudad y nos escuchamos la próxima semana como siempre, que estén muy bien, chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.